¿Qué tal, gente querida? ¿Cómo va? Bueno, espero que bien. Este sábado gris les hago este video para aclarar algunas dudas sobre el uso de calefones y termotanques. Voy a tratar de abreviar un poco porque si no después me cuesta subir un montón el video. Bueno, partamos de la base que el calefón es un calentador de agua por circulación, o sea que no tiene una capacidad determinada de litros si yo me quiero bañar 24 horas, cosa que no creo, pero bueno, voy a tener agua a la misma temperatura siempre. El termotanque es justamente un termo, calienta agua por acumulación, eh, o sea, ingresa el agua, se calienta, una vez que llega a la temperatura deseada, corta, la utilizo y una vez que la gasto ya tengo que esperar nuevamente otro ciclo. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que una cosa no reemplaza a la otra. Tienen usos distintos. Uno tiene más mantenimiento, el otro menos. Estoy hablando del calefón. El calefón tiene más fallas que el termo. Pero ¿qué pasa? Las fallas del termo, sacando una termocupla o una válvula de seguridad trabada, generalmente cuando pierde ya hay que cambiarlo. El calefón tiene más mantenimiento, pero es más salvable. Me preguntan qué es mejor, depende del uso, depende de la familia y depende de la presión de agua que haya. Generalmente cuando son casas antiguas, que los caños se taparon y que algún otro factor que influya en la presión, lo que se suele hacer es reemplazar el calefón por un termo. ¿Por qué? Porque el termo no necesita una presión determinada. Ingresa un vaso de agua, sale un vaso de agua. En el calefón no es así. Necesitamos una presión determinada para que se inflame el diafragma y abra la válvula de gas y por ende encienda. Si no tenemos esa presión no se logra. Así que bueno, también les podría hablar de calidades, de capacidades, pero bueno, como dije antes, se hace largo el video, después me cuesta subirlo. Se me cayó una Stilson. Voy a tomar un vasito de gaseosa porque se me seca la garganta. Eh, Se ríen muchos de mi vaso, me comentaron, sí. Este vaso era de coquito, lo tengo de recuerdo, y es el único que a la noche cuando me llevo algo, me llevo algo a la cama para tomar un vaso de agua, un vaso de gaseosa, se cae y no se rompe. Así que bueno, les mando un saludo y gracias por aguantarme.